todo lo que son cobros. Lo que yo voy a hacer, fijaros la fórmula, calcular el cobro menos el pago de cada periodo. Es decir, si yo miro en la resolución, me doy cuenta que en el año 1 el saldo serían menos 1.000 euros, en el momento inicial el saldo serían menos 1.000 euros, en el año 1 menos 670, en el año 2 más 2.000 y en el año 3 más 750. Estos importes que acabamos de operar es lo que se conoce como el saldo o movimiento de tesorería o también llamado el cash flow. Es muy posible que lo veáis más claro planteado con un pequeño esquema como tenéis ahora delante. Fijaros que la tabla que me dan aquí en el enunciado, las dos filas en la que en una tengo los pagos y en la otra tengo los cobros, no es otra cosa que lo que yo os he replicado en la parte superior de la diapositiva y en la parte inferior con un pequeño esquema vuelvo a calcular el cash flow. Fijaros que en color verde he puesto todo lo que son cobros y en color rojo todo lo que son pagos, haciendo la diferencia entre cobros y pagos, que si recordáis es lo que tengo aquí en la fórmula del BAN para cada periodo. Insisto, buscando la diferencia entre cobros y pagos, lo que obtengo es un cash flow negativo de 1.000 euros para el año 0, negativo de 670 para el año 1, positivo de 2.000 para el año 3 y positivo de 750 para el año 3. Si recordáis, estos importes que tenéis en negro llamado cash flow es justamente el cash flow que de otra forma ya habíamos indicado en la diapositiva anterior. Bien, pues dicho esto, ese cash flow que acabamos de obtener, aquí lo tenéis en color negrilla al final de la transparencia, es justamente lo que os acabo de poner en el siguiente slide, y aplicando la fórmula yo tengo desembolso inicial 1.000 euros y a partir de aquí o bien cobros menos pagos, que son 830 menos 1.500, si recordáis lo teníamos del primer año, eso me daba 670 euros y es justamente lo que pongo aquí. Si yo en la fórmula pongo 830 menos 1.500, el signo que hay delante del 830 es el positivo, porque el 830, acordaros, se trataba, como digo, de un cobro, color verde, signo positivo. Pero si yo lo que pongo es la diferencia, 670, me da un signo negativo. Por lo tanto, en mi fórmula, lo que yo en ese caso haría serían menos 1.000, no más, sino menos 670. A partir de aquí, la actualización, es decir, dividido entre 1 más 5% y elevado a 1 porque es un año lo que estoy actualizando. Cuando me voy al segundo periodo, fijaros que os he indicado el cobro menos el pago y justamente encima el saldo de tesorería o cash flow, que serían más 2.000 euros, y en el último caso la diferencia o 750, que sería el movimiento o saldo del año. Fijaros que en ambos casos lo tengo que actualizar esos importes, los 2.000 euros los actualizo con un exponente de 2 porque son 2 años lo que estoy actualizando y en el año 3 con un exponente 3 porque son 3 años. En este caso operaríamos, el resultado me da positivo, 823,84 euros sería el valor del BAN, es decir, el valor actual neto, y por lo tanto diríamos que esta inversión la aceptamos. Un último caso que quiero aquí plantearos es el caso particular de cuando los movimientos o saldos de tesorería, es decir, si miráis aquí en el enunciado, tenéis desembolso inicial 1.000 euros y después tengo un saldo primer año de menos 670, segundo año positivo de 2.000 positivo y tercero en positivo de 750. Los movimientos del año son los 670, los 2.000 y los 750. Cuando aquí en la diapositiva os hablan de flujos de caja constantes, se refiere, por ejemplo, que si en el año 1 me da 670, en el año 2 vuelvan a ser 670 y en el año 3 vuelvan a ser 670. Es decir, fijaros que cuando los saldos de tesorería, los movimientos de tesorería de cada periodo siempre sean los mismos y sean finitos, es decir, el proyecto tiene una vida determinada, el número de veces que se repite es concreto, la actualización que aplicaremos es la que tenéis aquí en pantalla. En cambio, cuando esos movimientos o saldos de tesorería no tengan fecha de caducidad, el factor de actualización
pues consistirá simplemente en dividir entre el tipo de interés. Bien, veamos un ejemplo y así ya acabamos de disipar dudas. En este caso, me dicen que una empresa realiza una inversión inicial de 2.000 euros en un proyecto con una duración de 5 años, generando unos flujos iguales y finitos de 1.000 euros. Y me preguntan si es recomendable realizar la inversión con una tasa de descuento del 12%. Fijaros que yo, si calculo el VAN con el criterio original, aplicaríamos menos 2.000 sin actualizar porque es desembolso inicial y después, como se repite desde el año 1 hasta el año 5, pues iríamos actualizando los 1.000 euros, pero año por año. En el primer caso, el exponente sería 1 porque es un periodo, en el segundo 2 y así sucesivamente hasta completar el último periodo en el que la actualización son 5 años. Eso me da un valor positivo de 1.604,78 euros, que en este caso aceptaríamos el proyecto por ser positivo. Bien, fijaros que en este ejemplo el número de saldos o periodos en los que el flujo es constante son 5. Imaginaros que en lugar de ser 5 son 10, son 20, son 50 o son 800. Nos pueden dar las uvas y aquí todavía estar calculando. Para eso es para lo que en la diapositiva anterior os indicaba que teníamos un factor de actualización distinto con el que, como podéis ver aquí, lo aplico una única vez y obtengo el mismo resultado. Justamente lo que tenéis dentro del cuadro azul de la parte superior quedaría sustituido por lo que tenéis dentro del cuadro azul de la parte inferior. Fijaros que el VAN serían los 2.000 euros iniciales sin actualizar precisamente porque son los iniciales y a partir de aquí los 1.000 euros multiplicado por el factor de actualización que indicábamos hace un momento. Fijaros que el exponente es 5 porque son 5 periodos los que estoy actualizando. Lógicamente, si esto lo calculo, me da lo mismo. Es posible que si lo hacéis vosotros manualmente, periodo por periodo, os dé una pequeña diferencia por aquello del redondeo de decimales. Pero en cualquier caso, el resultado, como podéis comprobar, es exactamente el mismo y por lo tanto en este caso aceptaríamos el proyecto. Finalmente, si me voy al último ejemplo, es decir, cuando los flujos son constantes, pero en este caso son infinitos, es decir, no finalizan nunca, tenemos aquí un ejemplo. Me dicen que una empresa realiza una inversión inicial de 1.000 euros en un proyecto con una duración de 5 años, generando unos flujos iguales e infinitos de 5.000 euros. Es decir, no le pongo fecha de caducidad al proyecto. Me preguntan si la inversión es recomendable con una tasa de descuento del 10%. Fijaros en el esquema. Yo tengo el año 0, desembolso inicial, tengo el año 1, 5.000, el año 2, 5.000, y esto se prolongaría así tantos periodos como queráis hasta el infinito. Siempre podríamos añadir un periodo más. Lo que yo hago al calcular el VAN, ¿qué es? Pues empiezo por el desembolso inicial, menos 1.000 euros, y a partir de aquí haría 5.000 euros dividido entre el tipo de interés. Eso me da 49.000 euros. Como el resultado es positivo, eso sería sinónimo de que en este caso lo que vamos a hacer es validar el proyecto, es decir, aceptamos el proyecto.